that we're not gonna fall. I wanna stay together, but it is now or never. And girl, you make the call. Making me fall crazy in love. And the truth will not refine anything that we have said. Baby, can we survive? Buenas noches, queridos amigos, un día más con ustedes en este tiempo presente que nos ha tocado vivir. Tiempo presente que nos ofrece temas de hoy y temas de siempre. Hoy comenzamos hablando de la figura de los abuelos, esa figura tan importante en las familias, pero que ha ido cambiando su papel. Si les parece bien a mis compañeros, Marga Otero, y hoy cambiamos a Albertine, que está la pobrecita sin voz, por una voz potente y fuerte, que es la de Carmelo González Serpa, a mi izquierda. Pues vamos a intentar departir entre nosotros y de paso pues informarles un poquito y darles nuestra opinión sobre esa figura tan bonita y a veces controvertida del abuelo. Porque los abuelos, el papel de ellos ha ido cambiando con el tiempo y con la época y con el tipo de familia o entorno realmente social en el que se viva. No es lo mismo un abuelo en una sociedad tribal que sigue manteniendo esos valores tradicionales de figura a la que se acude para que nos dé consejo, el que transmite las tradiciones, incluso la conservación de la vida en algunos casos, pues en estas tribus que hablamos, ¿no? Al abuelo de ahora, el abuelo de ahora, con la sociedad moderna, la prisa, el deseo de éxito de los adultos por subir en nuestros puestos de trabajo, por triunfar profesionalmente, hace que los abuelos tengan que sustituir muchas veces a los padres, ¿verdad, Marga? Sustituirlos, pero ¿cómo los sustituyen? ¿Como cuidadores y abusamos de ellos? ¿O como realmente educadores subsidiarios de los padres que no tienen tiempo para estar con nosotros? Carmelo, vamos a ir dando nuestra opinión sobre este tema, ¿verdad? ¿Quién quiere empezar? Bueno, Marga. Yo creo que el papel del abuelo y de la abuela ha cambiado bastante, no solo porque las circunstancias de la sociedad han cambiado, sino también las aspiraciones personales, las edades, que antes un abuelo a lo mejor se veía viejo con la edad que tengo yo ahora, que soy abuela, y todavía me siento muy joven, entonces todavía tengo muchas ganas de hacer cosas y considero, por ejemplo, en mi caso en particular, que tengo 3 nietas y una en camino, pues que yo he criado 5 hijos, con lo que les suplico a mis hijos que me usen cuando me necesiten nada más. Claro que me gusta ver a mis nietas, pero tengo otras muchas funciones, además de mi trabajo, porque antes la mujer tampoco trabajaba tanto, la abuela estaba más en el hogar o en la finca, haciendo los pastelitos y la cocina esa tan rica de las abuelas. Una abuela muy joven. Pero en mi caso, por ejemplo, pues tengo esos 2 factores, ¿no? De todavía pues necesidad de vivir lo que no viví porque les dediqué mi vida a mis hijos y por otro lado, pues mis hijos pues también valoran eso y saben que solamente, a ver, me tienen siempre, pero no me utilizan como niñera, que es algo que los abuelos padecen bastante, no solo con anterioridad, sino quizás hoy más porque las madres trabajan por no pagar una guardería, o los abuelos van a recoger los niños a la guardería, etcétera, ¿no? Y a veces se abusa de la figura del abuelo. Sí. Hombre, en ese sentido, efectivamente los padres pues intentamos, los padres de nuestros nietos intentan sacarle el jugo al abuelo. Por lo que ya se ha comentado, ha cambiado tanto la sociedad, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, el llevar al colegio, el venir del colegio, el estar pendiente de la comida, actividades extraescolares. Todo esto pues es más el abuelo hoy quizás. Antiguamente, yo quiero hacer un pequeño bosquejo de lo que eran mis abuelos. Estaban dedicados a su casa, nuestros padres se dedicaban más a nosotros. Yo recuerdo mis padres me llevaban al colegio y me traían. No utilizaban a nuestros abuelos.
Y cuando los veíamos era cuando nos trasladábamos a su casa. Esa imagen del abuelo me viene a la mente Julián con el bigote grande, la cachimba, sentado en la puerta de casa. Este chiquillo travieso, me decía, ¿no? Hoy, con la incorporación al mundo laboral de la mujer, pues bueno, hay que tirar de alguien. ¿Y de quiénes tiran nuestros hijos? Y hablo de nuestros hijos porque yo también soy abuelo, ¿eh? No tan joven como Marga y como Ina, pero también soy abuelo, con un nieto que cumplió el sábado 8 añitos. ¿Qué ocurre? Que los padres tiramos o tiran de sus padres, del abuelo. Hay que dejar claro una cosa, me gustaría dejar claro una cosa, por lo menos ha ocurrido en mi caso. Yo con mi nieto desde que nació, todo el mundo dice que tiene abuelitis, porque cuando yo estoy con mi nieto y mi nieto está conmigo, se olvida del mundo. Es verdad que le consiento muchísimas cosas y mi hija y mi yerno, cuando en esos primeros meses o ese primer año, me dijeron, tranquilo papá, aquí quien pone las reglas somos nosotros somos los que le damos la educación. También es verdad que no han abusado, insisto en mi caso, ¿no? Yo creo que el abuelo es el que tiene que establecer el equilibrio en la familia, ¿no lo consideran ustedes así? Sí. Establecer ese equilibrio en momentos de crisis, en momentos de felicidad, en echar una mano, pero que nunca el abuelo se sienta esclavo de sus propios hijos. Que sirva pues eso, de equilibrio, de intermediación, como decías tú antes, Ina, son los que de alguna manera le transfieren al niño toda la historia desde que ellos fueron nietos, padres y ahora abuelos, ¿no? Uh-huh. Con respecto a eso que hablabas, Carmelo, de los abuelos como muy cansados y abusando de ellos en el cuidado de los nietos, porque ahora no es solo recogerles del colegio, es llevarles a guitarra, a deporte, a logopedia, etcétera, etcétera. Y se ha producido un síndrome que ya tiene un nombre, que Margarita seguro que también lo conoce, y Carmelo, el síndrome de la abuela esclava. En concreto, abuela, también en muchos casos abuelo, ¿no? Pero el síndrome de la abuela esclava es aquella mujer que aún siendo joven es abuela y se ve con la necesidad de ayudar a la familia de sus hijos, de hijo o hija, en el cuidado de ese nieto y tiene que renunciar un poco a su vida en una etapa de la vida en la que tú dices, no me queda tanto tiempo por delante como el que ya tengo por detrás y tengo necesidad de hacer aquello que no he podido hacer, como bien decía Margarita, o de aquello que he descubierto tarde que quería hacer. Muchas personas han incorporado a clases de pintura, de música, a la universidad para adultos, que es algo muy interesante, a viajar con el inserso, porque antes a lo mejor económicamente no podían, a la escritura, como conocemos muchos casos en nuestro mundillo, ¿verdad? Y a muchas otras actividades. Y entonces es muy duro que para ayudar a tus hijos, que te cuesta muchísimo decir que no, segurísimo, tengas que renunciar un poco a tu propia vida. Y ese síndrome de la abuela esclava, que es que tiene que seguir cuidando su casa, porque sigue siendo un poco carga de la mujer el cuidado de la casa, incluso en la tercera edad, y aparte atender un poco la casa, porque a veces las abuelas son planchadoras, son las que cuidan al niño cuando no va al colegio porque se queda malo, renunciando a ir a nadar a la piscina. Las abuelas y los abuelos. Y los abuelos, vale, perdón. Vamos a hablar con propiedad, abuelos y abuelas. Pero como estábamos hablando del síndrome de la abuela esclava, me fui por el femenino. Ahora está muy en boga poner femenino y masculino todo, ¿no? Hasta lo que no va. Entonces, es una pena, realmente los hijos no deben pasarse también. Lo más importante, desde mi punto de vista, es, como decía antes, mi experiencia personal, es desde el principio establecer las reglas del juego. Reglas del juego entre los padres y los abuelos. Si esas reglas del juego se respetan, no hay ningún problema en la relación familiar. Desde el momento en que o no se establecen esas reglas de juego, es cuando entramos en conflictos, enfrentamientos entre abuelos padres, abuelos nietos,
es difícil. Y no solo eso, sino en los mismos niños les creamos un conflicto cuando hay diferentes pareceres entre los adultos que les rodean. Los niños necesitan normas, necesitan disciplina y necesitan que haya coherencia en el mundo adulto que les rodea. No podemos dar órdenes y contraórdenes. Margarita. De lo que decías antes yo conozco personalmente un caso de una abuela que se puso a estudiar al mismo tiempo que yo hice acceso a la universidad para mayores de 25 y entró a hacer la carrera de magisterio, creo que era. Entró a la universidad y tuvo que renunciar a seguir estudiando porque nació una nieta y la iban a llevar pues casi recién nacida, a los 2 meses o así la madre tenía que incorporarse al trabajo a una guardería. Ya le parecía una edad demasiado temprana. No fue que él se viera obligada, sino que ella se vio moralmente obligada a decir, dejo que mi nieta se vaya a una guardería con 2 meses o me hago cargo yo de ella porque no queda más remedio, porque sus padres tienen que trabajar, ¿no? Y renunció a una carrera que había tardado mucho en entrar a ella precisamente por el cuidado de sus propios hijos para cuidar de su nieta. Pero fue algo voluntario que ella me decía que no se arrepentía, que ella ese tiempo que había disfrutado con su nieta le había emocionado y le parecía a ella que era así, que tenía que hacerlo, que se iba a sentir mal siempre sabiendo que su nieta no estaba bien atendida por unas circunstancias familiares, ¿no? Entonces, hay casos y casos. Hay casos en los que te puedes ver obligada moralmente, casos en que te puedes ver obligada porque dices, ¿y qué hago, no? ¿Dónde dejo a mi nieta? A mí, en mi caso particular, yo quiero que mis hijos siempre sepan que pueden contar conmigo en situaciones de emergencia, de apuro, en situaciones puntuales, como cuidadora. A mí, para mis nietas, me encanta jugar con ellas en el parque y lo que sea, por supuesto, siempre que nos es posible. Pero ellos saben que yo, su mamá, he dedicado demasiado tiempo de mi vida a su crianza como para que ahora, la segunda adolescencia que estoy viviendo me la quiten de niñera, ¿no? Claro. Pero sí que puedan contar conmigo. Yo tengo como referencia a mi abuelo, más que a mi abuela, porque mi abuela estaba enferma, por parte de mi madre. Por parte de mis padres hay 4 abuelos, ¿no? Eran más despegados. De eso quería. Había una relación un poco diferente, pero con los abuelos por parte de mi madre sí teníamos muy buena relación. Mi abuelo fue las veces de mi padre. O sea, mi padre y yo no teníamos una buena relación porque había estado navegando muchos años y era un hombre más despegado también, más frío como sus propios padres. Y mi abuelo fue el que me enseñó a amar la naturaleza, el que me llevaba de paseo, con él aprendí sobre las mariposas, sobre los distintos tipos de flores. Te dedicó un tiempo. Me dedicó un tiempo que es lo más bonito que se puede regalar, es el tiempo. Uh-huh. Un tema importante que acabas de mencionar ahora es que no son 2 abuelos, es que son 4 abuelos. Uh-huh. Pueden existir varios casos. Que hoy se está volviendo otra vez a eso. Antiguamente te casabas, tenías hijos y vivías en la propia casa donde estaban tus abuelos y la relación era completamente diferente. Hoy, hace unos años, hoy incluso están volviendo los hijos a vivir con sus padres por la situación económica en la que vivimos, social y demás. Las pensiones de los abuelos están salvando la economía familiar. La economía familiar. Entonces, pero pongámonos en el caso de que una familia, padres, sus hijos y los abuelos cada uno en su casa, ¿no? Entonces, una vez vas a casa de uno, otra vez vas a casa de otro y la relación igual no puede ser la misma. Por eso yo antes, y sigo insistiendo en lo mismo, hay que establecer de entrada las normas de juego tanto con los abuelos maternos como con los abuelos paternos. A mí particularmente los abuelos paternos de mi nieto, Carmelo, que se lo das todo al chiquillo. Es que incluso hemos creado, tú has sido testigo en alguna ocasión, hemos creado tal complicidad que ya mi nieto conmigo y yo con mi nieto, la madre dice, papá, ni te atrevas, ¿no? Eso no ocurre, pues a lo mejor en el otro lado, ¿no? Pero hablando ahora de la parte, ¿cómo diría yo? Fraternal, paternal, que no paternal, iba a decir otra palabra. Los abuelos no se pueden convertir en padres. O sea, hay muchos abuelos que les gustaría ser con sus nietos
lo que no hicieron con sus hijos. Y tengo casos conocidos en los que dice, como no le pude dar esto a mi hijo, ahora se lo doy a mi nieto, incluso hasta el punto de hipotecarse ellos mismos. Y eso es un grave error también. Sí, Esto es una figura que también se da hoy día, y insisto, conozco casos, pero ¿cómo puedes tú? Porque además al nieto no hay que comprarlo con el regalo, hay que darle mucho cariño, mucho amor. Mi nieto, por ejemplo, al principio cuando se reía de mí, ustedes saben que escribo, que recito, mi nieto se reía. Bueno, pues mi nieto, yo ahora cuando llego a casa, me sorprendió hace unos meses cuando me dice, abuelo, tengo una poesía para ti. Y me recitó. Ay, sí, eso fue muy curioso. Fue curiosísimo. Digo, coño, perdón. O sea, pero te lo ganas con eso, no te lo ganas con el juguete o con el regalo o con las chuches, etcétera, ¿no? Hay que dar mucho cariño, que además es lo que le hace falta a este mundo para que esos niños el día de mañana Mucho cariño, Carmelo, y mucho ejemplo de vida, ¿verdad? Porque yo tengo la idea del abuelo, quizás me remoto a mi vida infantil, ¿no? Del abuelo contador de cuentos, del abuelo que te daba un modelo de vida más mesurado que los padres, más tranquilo, más reposado, disponían de tiempo. Yo recuerdo a mi abuelo materno diciendo refranes, haciendo una conversación, prácticamente con un refrán contestaba a otro. Le recuerdo contando historias de Cuba, donde había ido de migrante. Son esos contadores de historias inventadas y reales. Son historias de la familia que te hacen sentirte y te quedabas con la boca abierta. Parte integrante de un entorno, de un contexto, ¿verdad? Recuerdo a mi abuela haciendo trajitos para mis muñecas, con los retacitos que quedaban en casa de otras costuras, ¿verdad? Y la recuerdo cocinando. La recuerdo con esos guisos de abuela que pasaron después a la madre y que han llegado a ti. Nunca te sale tan rico como eran los de tu abuela, porque no sé, yo recuerdo hasta los aromas, a queque recién horneado, a torrijas. En cada época del año había como un dulce típico y la abuela lo sabía hacer como nadie. Y además, algo maravilloso, nos dejaba ayudar, nos ayudaba a participar, a aprender esa receta haciéndola, no copiándola ni de memoria. Pues a mí no. Aportando el amasar, el moler con la máquina de moler, etcétera. Mis abuelos paternos los disfruté muchísimo menos porque mi abuela murió cuando mi padre tenía unos poquitos meses y me contaron historias sobre su vida, que murió muy joven, y mi abuelo paterno se quedó viudo con 3 hijos, no quiso volver a casarse para no darle madrastra a sus hijos, porque no hubiese permitido nunca que no le trataran bien a sus niños. Era un hombre guapísimo, incluso de mayor, y le recuerdo con el sombrero de campo y el fajín de campo, muy elegante, alto. O sea, tengo un recuerdo muy, muy, muy cariñoso y muy tierno de la figura de mis abuelos. Me imagino que hubiese sido yo una abuela de serlo, pues con mucho mimo, con mucho cuento. Tengo una sobrina, Lucía, que acaba de cumplir 7 años, con la que ejerzo de mamá, de tía, de abuela y de todo lo que haga falta. Y sobre todo de compañera de juego. Lo que decíamos antes del tiempo. A mí ella me pide jugar y yo dejo lo que estoy haciendo y me pongo a jugar con ella. Porque ese tiempo que compartimos vale pues un tesoro para mí. Y creo que eso es lo que hacen los abuelos con tanta generosidad. Hombre, yo creo que la experiencia de una vida nos da a los abuelos un temple que no observamos en nuestros hijos y que a mí, por ejemplo, me recuerda a mí misma cuando les crié, cuando empecé a criar niños, ¿no? Que te ponías nervioso, que les estás llamando la atención por cualquier cosa. Y yo me veo ahora en la figura de... Tranquilo, eso es normal. Pero si está haciendo lo que es natural en un niño, pero no te agobies. O sea, es como el equilibrio, como decía Carmelo, ¿no? De tratar de transmitirle esa experiencia. Y me recuerdo de mí misma y digo, ¿cómo nos ponemos tan agitados y tan preocupados y cuando al final, y qué pronto pasa el tiempo, ¿no? Terrible, terrible. Yo eso creo que lo tenemos en común, el tema del tiempo, ¿verdad? Lo que nos marca el tiempo. Cómo corre el tiempo, cómo se nos escapa entre los dedos, como si fuese agua o arena y abrimos los dedos.
Y el espejo, cómo refleja el paso del tiempo, ¿verdad? El Aunque- bisabuelo. ¿Eh? Me ha venido ahora a la mente Ah, el bisabuelo, porque tu nieto tiene el bisabuelo. bisabuelo. El bisabuelo que tiene muchísima tecla con el niño, además. Muchísima tecla. Entonces, bueno, lo vive de forma diferente, pero cuando está con él en los momentos, por cierto, creo que esta tarde vamos a ir a verlo porque fue su cumpleaños, como decía antes, el sábado, y llegué ayer de viaje y lo primero que me dijo mi padre fue, dice, tenemos que ir a ver al nieto. El nieto le dice abuelo grande, y además cuando está con él es que lo disfruta. Es de otra forma distinta, ya más desde Nos vamos lo a quedar con antes, la ¿no? tarta sobre la mesa porque tenemos que hacer una paradita Ah, en sí. nuestro programa. Nos quedamos con la tarta del nieto de Carmelo preparada para comérnosla en un momentito y volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Lo prometido es deuda, estamos aquí de nuevo y seguimos con nuestra conversación sobre el mundo de los nietos con los abuelos y los abuelos con los nietos. Esto da para bastante conversación. Tenemos otro tema también muy interesante después. Vamos a ir cerrando con este tema. Marga, ¿que te gustaría contar alguna anécdota de tu infancia? Uy, yo de mi infancia tengo muchísimas anécdotas con mi abuelo, sobre todo. Había unas ¿Cómo se flores... llamaba tu abuelo? Manuel. Manuel. Había unas flores que luego descubrí siendo enfermera, que eran la flor de la digital, de donde se saca un fármaco para el corazón. Y él tenía la facilidad, que yo aún no lo consigo ni ahora, aunque son difíciles de ver por aquí esas flores, ¿no? Las cogía y las hacía explotar, ¿no? Y a mí me encantaba. Yo tengo muchísimos recuerdos de mi abuelo. Me gustaría que mis nietas también tuviesen muchos recuerdos así, pero que el tiempo compartido sea un tiempo deseado, concretado, como dijiste, con unas reglas previamente establecidas, que nadie se sienta incómodo ni obligado. Me encanta ser de ayuda, saben que mis hijos siempre me tienen como ayuda y me gustaría que mis nietas me recordasen en esa figura, ¿no? De enseñarles cosas, de que el tiempo fuese de calidad. Yo creo que lo más importante que tenemos las personas, como tú decías, Ina,
es el tiempo, que otorguemos un tiempo de calidad, que no intentemos sustituir a los padres, pero sí aportarles el temple y la experiencia que nosotros tenemos y poco más. Muy bien. ¿Y Carmelo? Aunque ya has contado tanto de tu nieto, que vamos, va a ser el protagonista del programa. No. No, protagonista ya fue cuando tenía 2 años, que montó un cipirote en el gabinete literario con la presentación del libro. O sea, fue increíble, ¿no? Te quitó el papel a ti. Totalmente, Manolo. O sea, yo recuerdo estar aquí firmando y él en el otro lado con el micro en la mano, con 2 años, el micro en la mano y todo el mundo ahí alrededor de él. Al final pasaban por aquí y decían, Carmelo, que le está quitando el sitio, ¿no? Fue una anécdota muy bonita. Y también de ese mismo día, con 2 años, en esa presentación me vino a la mente todo en silencio, música de piano, y cuando termina la música, yo concentrado en la música y en el acto que estaba viviendo, y se oye una voz infantil chiquitita por ahí, dice, mamá, abuelo está triste. Porque estaba recitando algo triste, ¿no? No, estaba todo el mundo en silencio. El pianito tocando una pieza de piano y yo concentrado, ¿no? O sea, ahí en otro mundo, ¿sabes? Y entonces debe ser que él vio que tenías una cara diferente otro día y dice, mamá, abuelo, pero se oyó ahí, dice, mamá, abuelo está triste. Arrancó la carcajada de todo el mundo, pero bueno, esa es una anécdota que me viene a la cabeza. Y de cuando yo era nieto, con mi abuelo Julián, que era carpintero y tenía un bastón, no usaba bastón, pipa y un gran bigote, ¿no? Y como yo era un mataperro, era un gamberrillo y un trasto, yo vivía en una casa terrera donde había un patio enorme y a cada lado mis tías daban clases en aquella época, eran maestras de las antiguas, ¿no? Y entonces cada vez que yo entraba por el pasillo, con 5 años, 6 años, abría las manos así, las pasaba por encima de las mesas y me llevaba lápices, goma, libreta, y las sacaba por el final, ¿no? Te hacían recogerlo, me Y imagino. mi abuelo iba detrás de mí hasta el patio, al fondo, y con el bastón en la mano dice, no me acuerdo cómo me llamaba, no me acuerdo ahora de lo que decía, me levantaba el bastón. Pues a partir de ahí, cada vez que veía el bastón, se lo escondía. Todo el mundo en la casa buscando el bastón. Pero divertido, ¿no? Sin enfados y tal, y además con muy buen rollo, como se dice hoy en día, ¿no? ¿verdad? Sí. Bueno, pues es una imagen muy graciosa, muy documental la que nos ha ofrecido Carmelo, porque yo me lo he imaginado como si fuera una película, ¿no? El niño malo tirando todas las cosas y el abuelo con el bastón haciendo que las recoja, ¿no? Bueno, pues hablando de aulas, clases, niños, trastillos, vamos a pasar al segundo tema. Me lo ha puesto en bandeja Carmelo sin querer. El segundo tema que hoy vamos a abordar y que es la violencia en las aulas. Un tema muy, muy preocupante, muy serio y del que podemos hablar en distintas posiciones, porque podemos hablar de las causas de esa violencia, de a quién afecta, por qué motivo se produce, cómo intentar solucionar un tema tan difícil. Yo como introducción diría que violencia la asociamos, cuando va detrás la palabra aula, la asociamos con la palabra inglesa bullying, pero no es solo bullying la violencia en las aulas. La violencia es entre iguales, entre niños, y ahí es donde hablaríamos de bullying. La violencia es a veces del maestro hacia los niños cuando utilizan la disciplina de una manera equivocada o excesiva. Afortunadamente hoy en día no hay castigo físico, esperemos que se cumpla porque no siempre se cumple. Hay violencia de los alumnos hacia los profesores, sobre todo en los institutos, en adolescentes, con una pérdida de autoridad por parte del profesor tremenda y soterrada muchas veces porque es un maltrato psicológico hacia el maestro. Y hay violencia de los padres hacia los maestros, de los padres o tutores o de personas responsables de los niños, que en lugar de apoyar al maestro y reprender a sus hijos cuando saben que han hecho algo mal hecho, apoyan al niño, pase lo que pase, e incluso agreden físicamente a los maestros, como ocurre en el ámbito sanitario con pacientes enfadados
con médico o enfermera. Y Marga me está haciendo que sí, porque lo sabe y a lo mejor hasta lo ha vivido en primera persona. Por supuesto, pero ese sería tema de otro día. Otro día hablaremos de violencia eso, sí. de los usuarios de servicios sociales. Es muy interesante también, sí. En cuanto a la violencia en las aulas, es muy curioso que hemos pasado de una agresividad y violencia física y emocional que muchos de nosotros vivimos en nuestras épocas en las aulas, a una violencia a la inversa del alumnado, sobre todo hacia el profesor o de los alumnos entre ellos, que antes no se permitía ese tipo de cosas porque teníamos un respeto a esa figura del profesor, ¿no? Y miedo, en muchos casos. Sí. Yo tenía mucho miedo a mis profesores, especialmente porque viví en esa época en la que te ponían de rodillas con los brazos en cruz, con los libros en las manos. Viví épocas increíbles de la varita en las uñas, en el pompi, de tirarte la tiza a la cabeza. Y era un colegio de pago donde yo estaba, no se van a creer que era un colegio, no había ninguno público cerca, y mis padres se esforzaron en pagarme un colegio de pago. Pues en ese colegio se llegó a lanzar donde tenía los bolígrafos a los alumnos. Yo llevé una vez un coscorrón en la cabeza, que el profesor era un profesor de karate y de sociales, se llamaba Don Ramón. Y otro que se llamaba Don Ramiro, que también, no sé si la R tenía algo que ver en el asunto, me dio un croque contra la mesa, me di contra la mesa y durante un momento no vi nada. O sea, me quedé, tú imagínate el golpe cómo fue, que perdí la visibilidad durante un momento. No me atreví ni a decírselo a mi madre lo que había ocurrido. Pero era así, ¿no? Sí o sí, plum y cogotazo. Y en una clase de primaria donde yo estuve, una profesora que se llamaba Doña Oliva, le dio una vez una bofetada a una niña y la dejó le rompió el tímpano del oído del fuerte bofetón y le dejó todos los dedos así marcados, ¿no? Yo al menos en Ferrol, en La Coruña, viví una época de maltrato del profesor al alumno, de tener miedo de ir a clase y de no hablar porque te van a hacer algo o te van a pegar o te meten en el cuarto oscuro. A mí yo recuerdo con 5 añitos encerrarme en una habitación chiquitita, un cuartito de este tamaño, a oscuras, y que pensabas que iban porque te decía que allí había ratones, que había no sé qué, aterrorizada de que me pudieran meter en el cuarto oscuro. ¿Cuántos traumas infantiles habrá, Marga, por ese motivo? Pues no lo sé, a mí no me produjo por suerte ningún trauma, pero sí, efectivamente, no me agradaba a veces, y era una buena alumna, con muy buenas notas, por el hecho de que sí era habladora, por ejemplo, y había momentos en que se habían metido ya conmigo por eso. Entonces, primero me sentía coartada, a lo mejor, pues de comentar cualquier cosa, o la humillación de preguntar, porque te trataban como si fueras un ignorante por preguntar. Si no preguntas, ¿cómo aprendes, no? Y eso todavía se vive bastante. O sea, la agresividad física del profesor al alumnado ha cambiado por las leyes, y socialmente también está muy mal vista, pero yo creo que sigue habiendo una agresividad del profesor al alumnado en cuanto a la humillación, porque eso es una violencia emocional, ¿no? Eso depende muchísimo de la personalidad del profesor, de la pedagogía que tenga el profesor a la hora de enfrentarse con los alumnos. Yo, perteneciente al gremio, no es que quiera romper una lanza a favor del profesorado, pero sí es cierto que la sociedad ha cambiado y también la docencia, a la par que la sociedad ha cambiado en cuanto al castigo físico. Quizás, mientras hablaba Marga, estabas hablando, te estaba atendiendo, y es que me has hecho vivir momentos de la época mía también de estudiante. Yo estudié también en un colegio privado. Mi padre tenía que trabajar 10 horas diarias para poderlo pagar, pero se esforzaron. ¿Qué ocurre? Que en aquel entonces el miedo, el castigo, el miedo al castigo te hacía pues no actuar de determinadas maneras como se hace hoy. O sea, en aquel entonces el miedo al castigo, la amenaza, es decir, el machaque, los libros aquí, el poner las manos así. Dijiste que tiene un golpe. A mí me dieron un golpe. Mi padre además trabajaba en ese colegio. Recuerdo que un cura, porque era en un colegio de cura, no voy a decir el nombre, me dio un golpe. O sea, fue una tontería. Un niño deja caer un boliche, ¿no? Y entonces yo, al mismo tiempo que el boliche iba cayendo, tin, 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 tin,
doin, 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 doin. Muy Fue normal. que viene el profesor, este hombre, ¡pam! Me da, de hecho, tengo la cicatriz aquí, qué pena que la cámara no la puedo mostrar, y me da contra el filo de la mesa, ¿no? Mi padre casi se lo come. De hecho, tuvo que salir de clase y se escondió en clausura, ¿no? La verdad es que, como eso, hay otros episodios con otros alumnos. Ya no solo físicos, sino también a nivel psicológico. En aquel entonces no existía la palabra bullying ni violencia, quizás porque antes se tapaba todo, pero se veía normal. Hablo incluso ya no solo de la violencia en las aulas, sino de otros tipos de violencia. Cuando hoy hablamos de violencia de género, hace muchos años existía también esa violencia de género. Lo que ocurre es que no florecía. Ni tenía nombre. Ni tenía nombre, pero además porque se callaba. Hoy, con el paso del tiempo, la sociedad ha ido evolucionando, ha ido pasando de un estado de opresión, represión, como le quieran llamar, donde se han ido estableciendo más libertades, pero qué curioso, hemos pasado de este punto, que era malo, a otro punto que también es malo, que era del que tú hablabas antes. No se puede consentir que un padre vaya a un colegio y le dé un guantazo a un profesor. Es más, en mi familia tengo pues 7 profesores, 2 primos, un marido, un cuñado, el hermano, la hermana, o sea, que conozco ese mundo. O sea, no es normal pasar de este extremo al otro extremo, o sea, no hay un término medio. ¿Por qué se produce eso? Pues no lo sé. Quizás también por la propia evolución de la familia, lo hablábamos antes con respecto a los abuelos, la propia evolución de la familia en la que hoy están más desestructuradas, donde en casa no hay esa tranquilidad, los problemas económicos generan conflictos entre la propia pareja y el niño de alguna forma, y sobre todo cuando va creciendo y llega a 15, 16 años, tiene que darse a conocer como un líder, porque no tiene otra cosa, es la única manera que tiene de defenderse. Pero bueno, esto lo dejamos para los profesionales de la psicología. Yo la pregunta que me hago es, ¿dónde está la clave de haber pasado de aquí a aquí? Y dejo otra pregunta encima de la mesa. ¿Es que las leyes han provocado este tema? Pues, ¿No se ha sabido atajar a tiempo? vamos a dejar esta preguntita en el aire y vamos a intentar resolver la cuestión y hablarle de otros aspectos de este mismo tema en un momentito. Nos esperan, ¿eh? El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo.
Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. No sé si soy capaz de responder muy exactamente a la pregunta de Carmelo, pero yo pienso que realmente se ha pasado de un extremo al otro porque ha habido un cambio social en el que hay una excesiva permisividad, hay una pérdida de valores en la familia y se transmite a los niños, porque los niños son esponjas que van empapándose de lo que tienen a su alrededor, son imitadores de roles. Luego tenemos pues la violencia en televisión. La televisión está casi 24 horas encendida en nuestros hogares y los niños empiezan a ver con normalidad. Y no existen los rombos. Y no existen los rombos. Antes, a las 7 de la tarde vamos a la cama, Sí. la familia Teledín, ¿no? Hoy no. Hoy un niño a las 12 de la noche, 11 de la noche, está viendo programas de este tipo que hablas tú. Desgraciadamente. Tipo Y de esa violencia, pues la llevan a las aulas. ¿Por qué? Porque es lo que están viendo y lo ven con normalidad. También porque a veces en la misma casa, pues ven que hay un acosador y un acosado en el propio hogar. Y ellos, para huir del papel de acosado, que es el que no les gusta, pues toman el papel de acosador y lo llevan al colegio. ¿Y qué hacen? Acosar al más débil, al diferente, al gordito, al de gafas, al de otra raza, etcétera, etcétera. Entonces, pues pérdida de valores, pérdida de esquemas sociales, una desestructuración un poco de la familia como modelo, y también un aspecto que creo que es interesante y que seguro que ustedes van a tener cosas que aportar, que es el no saber gestionar las emociones. Todos tenemos un poco de agresividad dentro. Es normal porque, igual que el estrés, es una manera de supervivencia en la vida, en la sociedad, en el mundo. Pero ¿qué pasa cuando no sabemos ponerle puertas a ese río de violencia que a veces se desborda? Yo quería decir también que quizás esa falta de equilibrio, de irnos en esta sociedad de un extremo a otro, es por nuestras propias vivencias, que no sabemos encontrar ese equilibrio del que hablaba antes Carmelo, ¿no? El haber vivido nosotros esas experiencias en nuestros tiempos escolares ha hecho que quizás le hagamos más caso a las quejas de nuestros hijos ante lo que nos parezca un abuso por parte de un profesor. Entonces, ese padre o esa madre que ha vivido esos abusos en propia carne, a lo mejor se lo toma más a pecho y dice: a mi hijo no voy a permitir que le ocurra esto, y entonces va y se enfrenta con el profesor, ¿no? A la vez, nuestros hijos, al nosotros haber vivido este tipo de cosas, pues como que les hemos dado otra educación. Pero también lo que tú decías es muy importante, ¿no? Si no transmitimos unos valores de respeto hacia la figura de ese profesor, que es el enseñante, el que le está transmitiendo, que también él le tiene que transmitir esos valores, pero los valores fundamentales son dentro de la familia,
pues entonces es normal que, sobre todo en épocas adolescentes, donde empiezan a sentirse ellos más rebeldes con las imposiciones o las reglas, etcétera, se enfrenten igual que se enfrentan a nosotros, porque no solo se enfrentan a los profesores, se enfrentan a los padres con malas respuestas, que yo creo que era algo que abundaba menos en nuestra época. Tuvimos todos nuestra época de rebeldía, etcétera, ¿no? De empezar a ser nosotros mismos. Esa rebeldía era distinta. Pero teníamos un respeto a la figura paterna y a la la figura encauzábamos de otra forma. Exactamente. Y lo otro que dices es fundamental, la educación emocional, la asertividad, el ayudar a nuestros hijos a contener la ira. Yo viví de cerca el bullying con mis hijos en el colegio, no se llamaba así, pero algunos de mis hijos tenían miedo a ir a clase porque había compañeros que les pegaban, que les amenazaban, que les quitaban el bocadillo y este tipo de actitudes que ellos no sabían cómo afrontar. Entonces, en alguna ocasión la afrontaron con peleas, he tenido algún parte del colegio, y cuando yo trataba de decirles que la violencia no era la respuesta adecuada, me encontraba con mi ex, porque luego es que hay un problema también en la educación en los propios padres, que él decía, no, a ti si te pegan, defiéndete, mi niño, por ejemplo. O el abuelo, o cualquier otra persona, o si el niño le pega, él se tiene que defender. Pero Marga, y el padre que da el bofetón y dice, no se pega, y tú das un bofetón, pues, ¿qué hace el niño? El conflicto se resuelve con un bofetón. Exactamente, entonces es muy importante nuestro ejemplo. Si nosotros no somos capaces de contener la ira dentro del hogar, si no les transmitimos o los educamos emocionalmente de manera que la violencia no es la respuesta a la violencia, a ver, tampoco se va a dejar matar, pero que dé parte a quien tiene que darla. Luego está lo que ocurre cuando se dan las quejas, que se incrementan a veces los problemas. Al chivato, empieza, este es un chivato, lo vamos a masacrar entre varios, ¿no? Y entonces mis hijos no se atrevían a decírselo al profesor, entonces yo en alguna ocasión tuve que ir a hablar y decir qué es lo que estaba pasando para que se sintieran amenazados y tal. Pero claro, ellos te dicen, pues que nos diga el caso, que nos diga quién es. Los profesores también en esos casos a veces no se querían involucrar demasiado o se daban por, es que depende, es que yo no lo he visto, pues yo no veo que haya ese problema. Está fuera del colegio, fue en la calle. Tiene que haber más una mentalización a todo ese personal que está inmerso dentro de la escuela, llámese profesores, directores, alumnos, pero cuando digo alumnos, me refiero a los alumnos que no son agresores, pero yo los considero que son igual de agresores que aquellos que cometen ese acoso, porque además lo están viendo, están disfrutando de ello y no son capaces de denunciar esa situación. Entonces tenemos que mentalizar, el observador, tenemos que mentalizarlo de que eso no puede ocurrir, porque tú hoy observador, mañana se le cruzan los cables, y perdonar que hable en este lenguaje, se le cruzan los cables al acosador, mira para ti porque a lo mejor no le has sonreído en el momento y va a por ti. Claro. Entonces, y los profesores, bien decías tú ahora, Marga, hay profesores que no quieren saber nada de este tema y que son capaces de callar y taponar esa historia con tal de... Bueno, miremos hacia 3 últimos meses, miremos hacia Estados Unidos. Son imágenes que se ponen a las 12 del mediodía. Y un señor, un chico de 18, 19 años te entra y se carga 20 y lo disfruta. Pero es que además te comparten después en las redes esas imágenes y nos permiten las grandes redes sociales, esas imágenes. Me viene ahora a la mente de un compañero que en una de las redes, no la voy a nombrar, le bloquean por la publicación de unas letras, ¿no? Yo no he visto la foto, pero sí le bloquean. Pues vamos con unas letras, un poema que además muy bonito, y resulta que ahí te bloquean, pero no bloqueas las imágenes que te mandan. No, al contrario, te ponen no sé cuántos millones de visitas. ¿Qué pasa? Que hoy también con el tema de las redes, lo que está ocurriendo en este momento en Australia o en Estados Unidos o en Guatayucoco, resulta que lo estamos viendo aquí. Eso también influye mucho en el tema de la violencia escolar. Pero eso no ocurriría... Yo me voy al origen, y el origen lo tengo claro. El origen está en la familia. O sea,
la escuela es la que te forma con conocimiento. Pero quien realmente tiene que darle la educación al niño, al joven, es en el plano familiar, o sea, dentro de la familia. Si en la familia tenemos problemas, en la escuela, en la universidad o donde sea, si aquí no está ese ejemplo de disciplina, de preservar esos valores humanos que los hemos perdido todos, o sea, está claro, pues eso va a seguir ocurriendo. Si no somos capaces, desde casa, perdonadme, me viene a la mente hablando de los abuelos, mi nieto, 8 años, da la talla en el mínimo, el percent ese, como se llama, el percentil, y él a veces lo dice, que yo soy bajo. Es el líder de la clase. Y por ser el líder de la clase, porque se los ha ganado a todos, o sea, es capaz de salir, lo hacía más con la profesora de inglés, ¿no? Por eso le pasó lo que le pasó. Salir de la clase, subirse en medio de la mesa y ponerse a cantar, o sea, y revolucionar la clase. Esos son lo que se llaman llamadas de atención y conducta disruptiva. Vale, que perfecto. Por algo son, hay que ver. ¿Qué ocurre? Que la profesora, para atrás en inglés, para atrás en inglés, para atrás en inglés. Tú en una visita que hiciste conmigo, con Borges, te pusiste a hablar en inglés con él. ¿Cierto o no? Sí. ¿Qué hace la mamá? Le pone, dice, bueno, voy a averiguar, a ver por qué esa animadversión de la profesora al niño. ¿Y del niño a la profesora? Y del niño a la profesora no quería ir a clase de inglés. Pero ¿cómo es posible que no quería ir a clase de inglés? Bueno, de todo le decía. ¡Pam! Lo saca de ahí, lo mete en una academia privada y el claustro no lo Y el niño entendía. va para bilingüe. No, pero que es así, o sea, es decir, y ya no hablo de alumno tal, hablo de profesores, lo que decíamos antes, a alumnos. Yo quiero tocar, antes de que se nos acabe el tiempo, el apartado del vandalismo. El vandalismo contra el mobiliario escolar, contra el material escolar, como otra prueba de violencia. Esto suele ocurrir más en los institutos, más que con los niños pequeños, lógicamente, y menos mal. Y también quería hablar de la influencia de las nuevas tecnologías en el bullying y en el acoso escolar, porque estadísticamente hay una nota muy curiosa, que es que aumenta el bullying en torno a los 8 años, 9 años, cuando los niños reciben como regalo de comunión su primer móvil. Su primer móvil. Su primer móvil. ¿Qué ocurre? Que en el ámbito de la escuela ese niño pues tiene un acoso, tiene pues insultos, lo está pasando mal porque otros niños le están molestando en la escuela. Y cuando tiene móvil, empiezan a molestarle cuando está en casa, cuando está en el parque, cuando está con su familia, a través del móvil. Control de los móviles por parte de los padres, control de los profesores Sí. sobre este tema también. Y lo que me parece tremendamente triste es que en un lugar que es para el desarrollo, para la formación, para adquirir empatía, lazos de amistad que a veces duran toda la vida, ocurra violencia, haya violencia. Me parece tan triste unir el tema escuela con el tema violencia. Yo, que soy docente y lo he vivido con mucha relatividad, no he tenido casos afortunadamente importantes, ¿no? Pero me parece tan triste que no se pongan de acuerdo los estamentos que tienen que ponerse de acuerdo, que son la escuela, pero no solo los maestros y los profesores, sino la parte de dirección de los colegios, que a veces los maestros tampoco se ven apoyados y quieren resolver conflictos y no pueden porque no están apoyados. Afortunadamente la LOCE ahora pone personal especializado en los colegios para que los niños aprendan a resolver conflictos de otra forma. Les digo una palabra, y perdona, Marga, es que estás hablando, yo recuerdo una asignatura, y ustedes también la recordarán, que se llamaba urbanidad. Y era una asignatura que había que aprobar. Recientemente se ha vuelto a aprobar, parece ser que vuelve a la filosofía, Sí, que también creo que es esa una es parte otra, fundamental, porque si no se les pensamiento, enseña el ética pensamiento, claro. a los niños, en realidad las aulas se convierten en una representación en pequeña medida de lo que tenemos en el mundo también, porque esos hijos están representando la educación de sus casas en esas aulas.
Y si nosotros los propios adultos nos peleamos a todos los niveles dentro de los hogares, dentro de nuestro vecindario, dentro de nuestro entorno, esa representación, ese ejemplo se lleva también al aula, y es lo que ocurre al no haber esa imposición o esas reglas o esa figura que temían los alumnos, que era la del profesor, que le temían tanto más que a sus propios padres. Hoy ni nos temen a los padres ni temen a los profesores. Nos hemos ido al extremo, pero por tratando de compensar y no lo hemos sabido hacer. No temor, la palabra yo emplearía respeto más que temor, porque es tremendo que un niño tenga miedo a ir al colegio. Si el colegio tiene que ser un sitio grato donde tú tienes amigos, y entre esos amigos está el profesor, pero ojito, amistad no significa falta de respeto, no significa exceso de confianza, significa tener límites y saber hasta dónde se puede llegar. Hace falta hoy también, hombre, yo no soy muy viejo, Claro, no lo soy un pibito todavía, escuela de padres. Sí, muy Nos interesante. hace falta una escuela de padres. Decías lo de la violencia en las aulas, rompen los pupitres, destrozan la tal cual. ¿Por qué? Pues porque en casa ven a su papá, a su mamá, que cuando se cabrean, pues son capaces de pegarle un puñetazo al televisor y después van a cualquier establecimiento y vuelvo a lo anterior. O sea, sacas la tarjeta, me entró y pongo otro nuevo. Pero has pegado el puñetazo y has roto el mobiliario. Igual que eso, pues la copa, el vaso, el no sé qué. Es lo que se ve en casa. Insisto, en la familia. Ahí está la clave. Por eso igual haga falta una escuela de padres, pero ya hablaremos de eso en el próximo programa. Escuela de padres, escuela de abuelos, aprender a ser mejor persona. Es lo que se trata, ser buenas personas, y ahí seremos buenos padres, buenos abuelos, buenos condiscípulos, buenos docentes. Amigos, nuestro tiempo se ha terminado, pero nuestras ganas de seguir conversando no, así que les esperamos en cualquier día de la semana, porque saben que estamos con ustedes de lunes a viernes. No falten a nuestra cita. Making me fall crazy.